Ustedes en casa tengan en cuenta, si viven en La Laguna, en Telde o en La Palma, que es posible que en los próximos días reciban una llamada de su centro de salud. Se buscan voluntarios para una importante investigación sanitaria. Si están dispuestos a participar, tengan en cuenta que es un proyecto a nivel nacional para el que hacen falta 12.000 personas aquí en nuestro archipiélago. Vamos a hablar de esa investigación, de por qué se lleva a cabo y de cuáles van a ser sus consecuencias, su impacto. Lo hacemos con Minita Matani, ella es responsable de este proyecto, se llama Proyecto Cohorte Impact, aquí en Canarias. Muy buenos días. Correcto, buenos días. Bueno, es la primera vez que se pone en marcha un proyecto de esta magnitud, ¿verdad? A nivel nacional se va a, a pedir la participación de unas 200.000 personas, 12.000 aquí en las islas. Efectivamente, a nivel nacional sí que es un proyecto de una enorme magnitud que no habíamos tenido previamente, aunque sí es verdad que hay que tener en cuenta que hemos tenido otras cohortes más pequeñas. De hecho, por ejemplo, en Canarias, el diseño de estudio de cohortes del CDC de Canarias o el ISVOLCAN, que algunos también habrán escuchado, sigue ese mismo diseño. Y también a nivel nacional se han hecho otro tipo de cohortes, pero desde luego que es la primera vez que tenemos una que va a tener una representatividad nacional. ¿Y qué es lo que se persigue con este proyecto? Pues realmente para entender lo que perseguimos hay que entender por qué enfermamos. Y es muy importante tener en cuenta que los condicionantes para que desarrollemos una enfermedad, pues muchas veces la exposición a un agente vírico-bacteriano, ya con el COVID lo tenemos bien claro, pero hay otras veces, sobre todo enfermedades crónicas, cáncer, demencias, pues todo ese tipo de enfermedades estamos todavía investigando por qué ocurren, ¿no? Y hay que tener en cuenta que enfermamos por, evidentemente, causas genéticas, por causas ambientales. Incluso se ha visto cómo la situación social de cada persona influye en enfermar o no enfermar. Por tanto, teniendo en cuenta que para desarrollar una enfermedad tienen que acontecer toda esa serie de situaciones, ¿no? Por eso siempre decimos, oye, estas dos personas que fumaban, una desarrolló cáncer y otra no. Siempre nos cuestionamos eso, ¿no? Y yo creo que lo que hay que entender es que el desarrollo de una enfermedad depende de todos esos factores y por eso tiene mucho sentido hacer este diseño de estudio que nos va a permitir seguir profundizando en esos factores que influyen y sobre todo en darnos cuenta de que no podemos tratar por igual a las personas aunque tengan un mismo diagnóstico. Claro, eso de ir al médico, tiene usted este problema, le medicamos de esta forma, eso va cambiando con el paso del tiempo, con el conocimiento del que se va disponiendo, se enfocan ustedes hacia lo que se denomina medicina de precisión, ¿no? Digamos, tratamientos más personalizados. Efectivamente. Bueno, yo que me he dedicado a la ciencia muchos años, partí sobre todo de la época en la que se hacía lo que llamábamos la práctica basada en la evidencia, donde reuníamos con toda la información que había de determinadas enfermedades, tratamientos, etcétera, pues unos protocolos donde perseguíamos sobre todo la equidad, ¿no? Porque piensa que cuando al principio hacíamos esos primeros médicos, los primeros tratamientos, pues se hacía un poco ensayo-error, ir aprendiendo, pero la revolución científica nos ha permitido que ya las cosas son de otra manera y que aunque yo tenga un diagnóstico de cáncer de mama aquí o lo tenga en Japón, pues ambos tengamos saber cuál es el tratamiento adecuado para esa enfermedad. Eso fue un poco toda la práctica basada en la evidencia, que también es fruto del desarrollo de la ciencia. Pero luego han ido ocurriendo otras revoluciones, como la genética, ¿no? O sea, el genoma humano, todo el descubrimiento que se ha hecho de cómo la genética influye o no, aunque se estima que es como un 20% de responsable en que desarrollemos una enfermedad, porque lo que realmente se ha visto es que el otro 80% para enfermar depende de los factores ambientales, nuestros hábitos, y eso claramente con determinadas enfermedades es lo que va a marcar, ¿no? Y por eso también es importante entender que no podemos replicar, por ejemplo, estudios hechos en otros países. Actualmente, pues Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Alemania, muchos países, Francia, tienen sus cohortes. Y sus resultados van a servir para su país, pero sí que vamos a aprender todos de ellos. Pero tener una cohorte en España es muy importante porque el contexto en el que vivimos influye, nuestra dieta, cómo nos comportamos, y yo creo que de vida ambientales, hasta el código postal suele decirse que condiciona muchas veces. Totalmente, ¿verdad? Toda esa investigación que se ha ido haciendo es lo que permite la evolución en cómo tratamos a la persona, ¿no? Tú le das un diagnóstico, tenemos unos protocolos para saber cuáles son las pautas, pero también estamos teniendo formas de saber que dos personas
con el mismo diagnóstico, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hoy en día le preguntas el cáncer de mama, que hay mucha gente, ¿no?, que desgraciadamente pues lo sufren, pues si tú le preguntas a una persona y a otra, igual te cuentan historias distintas de tratamiento, por ejemplo. Entonces, es gracias a la ciencia en que intentamos que aquello que sabemos que no va bien para una persona, pues no lo hagamos, porque es como poner tratamientos a todos por igual, como si fuéramos todos iguales. Y en este caso, hablábamos de esa llamada que a lo mejor reciben las personas que nos están viendo, que animamos a participar en este proyecto que, como están viendo, tiene una dimensión muy importante. Son personas de entre 16 y 79 años. Se les va a hacer un seguimiento durante 20 años. ¿Qué se les pide y qué se va a hacer? Eso es muy ambicioso, pero es el diseño de cohortes, que es un tipo de diseño que nos permite precisamente hacer estudios de relación causa-efecto, ¿no? Saber por qué ocurre una cosa y por qué aparece otra. Pues sí, es un privilegio, creo, que poder participar en este proyecto, que participan todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, ¿no?, y GESA, que es el Servicio de Salud. Es un compromiso del Servicio Canario de Salud, igual que el resto de los servicios sanitarios de toda España, a colaborar en este proyecto. Entonces, partiendo de ahí, creo que tenemos que entender que es algo de todo para todos y que sí que es verdad que no es que nos llamen y nos digan yo quiero participar. Creo que tiene que quedar bien claro que para que metodológicamente eso sea representativo, nosotros hemos tenido que coger una base de datos de usuarios de esa zona. Aquí en Tenerife es en La Laguna, que es San Benito, Laguna Mercedes y Laguna Universidad, y en Gran Canaria va a ser en Telde, que también ya está próximo a empezar, que también será pues las zonas que están colindantes en Telde. De cada uno de esos nodos, que los llamamos así, pues tendrán que participar 4.000 personas. Nosotros aleatoriamente se les selecciona con una serie de criterios y les llamamos por teléfono, animándoles, explicándoles el beneficio que pueden producir a nivel social, la donación a la ciencia y demás, pero también que van a tener una serie de beneficios propios. Claro, ese control, ese poder a lo mejor prevenir determinadas dolencias, determinadas enfermedades que a lo mejor no sabían que tenían. ¿Se les va a hacer analítica, toma de muestras? Sí, la verdad que les hacemos muchísimas cosas, por lo que además yo siempre digo que hay que mimar a estas personas porque nos están dedicando tiempo, ¿no? Están donando muestras, están demás, que creo que hay que poner en valor, y tienen que venir varias veces además en ese primer análisis que hacemos. Les hacemos una serie de cuestionarios sobre hábitos, temas sociodemográficos, estilo de vida, alimentación, ejercicio y demás, que son cuestionarios que tardan hasta 2 horas en rellenar. Luego les hacemos una serie de pruebas físicas que van desde una audiometría hasta ver su función cardiorrespiratoria, espirómetro, electrocardiograma, etcétera. Y luego les hacemos también una extracción de muestras, donde ahí yo siempre hablo de la donación, porque sí que es verdad que nos tienen que donar no solo lo que hacemos habitualmente, que es un hemograma y bioquímica, que es la analítica básica, les sacamos otros 6 tubos más de mucha sangre que donan para que nosotros podamos mandar todas esas muestras preparadas al biobanco en el Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Y ahí van a formar parte de esas 200.000 personas que esperamos alcanzar en los próximos 5 años. Bueno, en cualquier caso, una aportación muy necesaria, interesantísima y encaminada sobre todo a esos tratamientos de precisión que permitan pues una respuesta más personalizada por parte del médico, también para que el paciente pueda desarrollar pues su futuro mejor. Vinita Matani, gracias por habernos acompañado, por habernoslo explicado. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el interés en el proyecto. Gracias.